Una vez desarrollada esta aplicación, vamos a borrarla y vamos a pasar a la siguiente. Esta aplicación lo que me dicen es, en un triángulo ABC, un triángulo cualquiera, eh, oblicuo me pide calcular el semiperímetro en función del circunradio del triángulo y de los ángulos de dicho triángulo, ¿no? Entonces, vamos a resolver esta aplicación. Para eso, lo primero que tengo que hacer es dibujar un triángulo ABC. De esta forma lo hago, ¿no? Entonces, ahí estoy dibujando el triángulo ABC y le vamos a poner eh, medida a los lados, ¿no? Entonces le vamos a poner, por ejemplo, ABC, ¿no? Como ya es costumbre, eh, se tiene que relacionar cada medida con su ángulo, ¿no? Medida A para el ángulo A. Y así con los demás. Una vez que se ha hecho eso, lo que voy a hacer aquí es, de frente, recordar lo que era el perímetro, ¿no? Entonces, el perímetro era igual a la suma de ¿cuánto? De A más B más C, ¿no? Que vendrían a ser las medidas de los lados que le hemos puesto. Recuerda que el perímetro se representa con este simbolito que es 2P. Y el semiperímetro simplemente va a ser la mitad, pues, la mitad, ¿no? Y en este caso sería igual a A más B más C, que son las medidas del lado del triángulo, dividido sobre 2. Entonces ahí tenemos tanto el perímetro y el semiperímetro. A mí me piden calcular esto de acá, ¿no? Esto es lo que me piden calcular, ¿está bien? En función del circunradio y de los ángulos, ¿no? En este caso, eh, del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Muy bien. Vamos entonces a plantear de frente lo que sería la ley de senos, ¿no? Que ya lo tenemos ahí, lo volvemos a escribir. Ahí está. Ahí está la ley de senos. ¿Ven? Muy bien, entonces, teniendo ahí la ley de senos, eso me hace recordar un tema de la aritmética, ¿no? Del curso de aritmética, ¿no? Llamada progresiones geométricas. Porque recuerda que si lo vemos de esa manera, esto es una razón, ¿no? Porque es una división. Esta es otra razón, esta es otra razón, y este vendría a ser la constante, ¿no? La constante de las razones. Entonces vamos a aplicar ese criterio de las progresiones aritméticas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, decimos aquí que la suma de antecedentes, ¿no? Así es como se le dice, la suma de antecedentes, que son estos de acá, dividido entre la suma de consecuentes, que son estos de acá, ¿ya? Van a seguir siendo igual a la razón, que en este caso es 2R. ¿Está bien? Entonces, sería así, ¿no? Suma de antecedentes dividido entre la suma de consecuentes, esto es igual a la razón, que es 2R. ¿Está bien? Recuerda que R es el circunradio, ¿no? El circunradio del triángulo ABC. Muy bien. Tener esta suma de seno de A más seno de B más seno de C, eso me hace recordar una identidad, eh, en este caso sería una identidad adicional del tema de transformaciones trigonométricas, ¿no? Y además que tanto el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son de este triángulo y por lo tanto esos ángulos suman 180 grados. Y eso era, eh, digamos, una característica para poder aplicar la siguiente identidad que voy a aplicar, ¿no? O sea, que la suma de los ángulos tendrían que ser, ¿cuánto? 180 grados. Y eso se está cumpliendo acá. Y dado eso, se va a cumplir esta identidad, ¿no? Entonces, esa identidad que estoy mostrando ahí, ¿no? Que dice que seno de A más seno de B más seno de C es igual a 4 veces coseno
del ángulo A sobre 2, coseno del ángulo B sobre 2 y el coseno del ángulo C sobre 2, ¿no? O sea, sobre las mitades, ¿no? Las mitades, el coseno de las mitades de los ángulos. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos ahora es sacamos esa suma de senos y vamos a reemplazarlo por el equivalente, ¿no? Entonces el equivalente vendría a ser 4 veces coseno de las mitades. Listo. Muy bien. Ahora lo único que hago es pasar a multiplicar, ¿no? A más B más C va a ser igual a 2 veces R multiplicado por 4 veces eh, coseno de las mitades de los ángulos, ¿no? Entonces, recuerda que A más B más C, eso es perímetro. Entonces, lo que voy a hacer es, ese 2 que está ahí, lo que vamos a hacer es pasarlo como, como división. Entonces, ahí se estaría formando lo que es el semiperímetro, ¿no? Que en este caso es esto de acá, ¿no? Eso de ahí. ¿Está bien? Entonces decimos ahí que eso es P, semiperímetro, y eso es igual a 4 veces el circunradio multiplicado por el coseno de las mitades de los ángulos, ¿no? Entonces, eh, eso sería la respuesta, ¿ya? De cómo calcular el semiperímetro en función del circunradio y de las mitades de los ángulos, el coseno de las mitades de los ángulos. Eh, en, en sí esto es una propiedad, es un teorema y es bueno recordarlo porque me ayuda a demostrar algunas propiedades interesantes de este tema, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. ¿Está bien? Muy bien, entonces esa sería la respuesta y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video.